Ahora dediquémonos al estudio de la epístola a los Corintios. Hablando de la paternidad literaria, no puede haber dudas respecto a su escritor si se hace comparación con Primera de Corintios, pues tiene una aceptación tan excelente que es evidente que el mismo apóstol es el que se ocupa de la misma gente que todavía necesita corrección y apoyo en una medida poco habitual. Hablando del marco histórico, los capítulos finales dejan ver que Pablo todavía se encuentra en Éfeso en medio de una labor muy ardua. Como fecha de redacción se puede fijar el año 55 y posiblemente el 56, y no se dan indicaciones ciertas de portador. Algunos lo han identificado como Tito, pero los tres hermanos mencionados en el capítulo 16, versículo 17, pueden haber hecho también este servicio. Bueno, en cuanto al propósito del libro, podemos decir que esta epístola hace un estudio que nos muestra dos razones por las cuales Pablo escribe esta epístola. La primera razón y más obvia del propósito de escribir la epístola fue la presencia de las enseñanzas legalistas. El libro de Hechos testifica que las enseñanzas legalistas seguían a Pablo como un grupo de lobos salvajes, y los judaizantes enseñaban a los convertidos recientes a sujetarse a la circuncisión y a los criterios legalistas como parte de la salvación. La segunda razón dice que los legalistas también negaban el apostolado de Pablo. Esta es la razón por la que Pablo se defiende extensamente, y Pablo escribe que para combatir una herejía judaizante que desacreditaba su evangelio era esta, que decían que para que una persona pudiera ser salva necesitaba circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y otros pensaban que aunque somos salvos, pensaban que aunque somos salvos por la fe en Cristo, hay que guardar los rituales de la ley para la santificación o para santificarnos. Pero Pablo escribe esta epístola con el propósito de defender, óiganme bien, el evangelio de la sola gracia de Cristo, declarando que somos salvos por la fe en Jesucristo, aparte de la ley, y que somos santificados por la obra del Espíritu Santo, y que por lo tanto somos libres de la esclavitud de la ley. Y Pablo defiende su mensaje y su apostolado recordándonos que fue el mismo Jesucristo quien le reveló la doctrina directamente. Bueno, ¿cuál es el tema central? El tema central que trata la primera carta a los Corintios es una amonestación pastoral de Pablo a los corintios por sus divisiones, por su desorden en el culto y por su conducta inmoral, y contestando ampliamente a sus preguntas y a su problemática. Una vida errada viene de la creencia errada. Por ejemplo, los pecados sexuales, incluyendo el divorcio, están relacionados a la desobediencia al plan de Dios para el matrimonio y para la familia. Eso nos lo habla el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, desde el 1 hasta el 40. Para que una congregación manifieste una adoración apropiada debe tener un entendimiento adecuado del carácter santo de Dios, y debe conocer la identidad espiritual de la iglesia, ¿sí? Y deberá participar dignamente de la cena del Señor. No es posible que una iglesia sea verdaderamente edificada a menos que los creyentes entiendan y ejerciten sus dones espirituales. La importancia de la doctrina de la resurrección no puede ser pasada por alto, porque si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces estamos en nuestros pecados. No hemos sido salvos, vana resulta nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es la iglesia, y no debemos reunirnos como cristianos
como lo dice, y comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pablo trata brevemente con el juicio de Dios para con los creyentes, lo cual produce una piadosa manera de vivir cuando se entiende correctamente. Los orienta con respecto al tema de la idolatría de los dioses falsos. Es obligatorio un correcto entendimiento y una expresión genuina del amor verdadero con el fin de hacer un uso correcto de los dones espirituales y de nuestro conocimiento acerca de las cosas de Dios. En resumen, Pablo trata el tema de la cruz, la sabiduría humana y la sabiduría divina, la obra del Espíritu Santo en la iluminación, el tema de la carnalidad por causa de la inmadurez, las recompensas eternas, la transformación de los creyentes, la santificación, nuestra unión con Cristo, el rol de la mujer, el matrimonio, el divorcio, el bautismo por el Espíritu Santo, la unidad de la iglesia en un solo cuerpo, la teología del amor y la doctrina de la resurrección. Todas estas enseñanzas establecen una verdad fundamental sobre la cual se manifiesta la conducta piadosa. Y segunda carta a los Corintios nos enseña Pablo acerca del arduo trabajo de los siervos de Dios en la obra del ministerio, la cual es realizada con la capacitación que proviene del Espíritu Santo de Dios a todos sus ministros. La segunda epístola difiere un poco de la primera a los Corintios, en que se ocupa de asuntos personales más que de enseñanza doctrinal o del orden en la iglesia. Se nota más el apóstol Pablo como ser humano, en sus sentimientos, en sus deseos, en sus aversiones, en sus ambiciones, en sus obligaciones. Bueno, en fin, como no hay tanta enseñanza sistemática, su estructura pues es muy variada y no se distingue tan fácil como la primera carta. El tema central de Segunda de Corintios y lo que hace tan importante para todo creyente es la enseñanza de Pablo de lo que es ser un siervo de Dios en el ministerio. Esta obra no tiene nada que ver con llamar a un grupo de gente a observar un conjunto de reglas. La efectividad del ministerio realmente viene del Espíritu Santo y su meta es que la gente se reconcilie con Dios. Cuando esta reconciliación sucede, los hombres y las mujeres son transformados en nuevas criaturas, capacitados por Dios para vivir realmente en esa nueva vida. Hablando de estas dos epístolas, podemos decir que las coincidencias entre ellas son, uno, la naturaleza del evangelio y del apostolado; dos, la oposición satánica a la obra del Señor; tres, la necesidad de disciplina y de juicio para traer salud espiritual a la iglesia como comunidad; cuatro, la conciencia de que todos daremos cuenta de nuestra conducta; cinco, que detrás de cada punto tratado existe un fuerte vínculo entre la tierna preocupación de un padre espiritual para sus hijos. Ambas cartas nos revelan el carácter personal como hombre, pastor, consejero, enfrentando tanto a los herejes como a los enemigos personales. Revela también su sabiduría, su celo, su tolerancia, sus principios, su integridad, su humildad y su constancia. Pues el énfasis que se destaca por sobre todo los demás recae sobre la unidad de la iglesia local como cuerpo de Cristo, y se manifiesta no solo en lo que tiene que ver con la discusión respecto a los grupos, sino también en relación con la Santa Cena y con los dones espirituales. Hablando del propósito de estas cartas, podemos decir que en Primera de Corintios es ordenar a una congregación en pecado, instruyéndola en la sana doctrina y
respondiendo a sus interrogantes. Al asumir el contenido de la epístola, nosotros podemos explicitar el propósito de Primera de Corintios brevemente, mirando en primer lugar que Pablo lo que buscaba fomentar y promover era un espíritu y de unidad, pero en la congregación local, y a la vez mostrar a los destinatarios que ellos pertenecen a la Iglesia Universal. En segundo lugar, el apóstol intenta también corregir algunas tendencias erróneas en la comunidad cristiana. Una de esas tendencias era la apatía con respecto a disciplinar a un incestuoso. En tercer lugar, Pablo respondió a preguntas que le fueron hechas por carta y por una delegación. Y finalmente, la epístola de Pablo instruye a los creyentes de Corinto a recolectar fondos para ayudar a los santos necesitados en Jerusalén. La segunda epístola a los Corintios responde a las burlas y a las falsas acusaciones de los falsos hermanos hacia Pablo y corrige lo que estaba aún deficiente en Corinto. ¿Cuáles eran los problemas que se enfrentaban? Las divisiones internas, la negligencia en la aplicación de la disciplina eclesiástica, la mala práctica de algunos de acudir a los tribunales humanos a acusar a los hermanos. Habían pervertido el principio que Pablo les mencionaba antes de todo me es lícito. Necesitaban una explicación sobre el matrimonio y el divorcio, la cuestión de la comida sacrificada a los ídolos, los abusos en la celebración de los cultos públicos, como por ejemplo las mujeres hablaban sin decoro, la cena del Señor había sido relegada a un nivel de una comida común y el uso de los dones espirituales. Ciertas personas en Corinto también negaban la resurrección. Esto con respecto a lo que estamos estudiando acerca de la carta a los Corintios en primera y segunda. Bueno, hasta aquí el estudio de los Corintios.